Buen día, ¿cómo están? Hoy los saludo para platicarles un poco sobre balance hídrico. Yo soy Samuel García. Estoy trabajando algunas cosas sobre restauración forestal y quiero platicarles cómo hacer un balance hídrico. Bueno, pues ¿de qué se trata el balance hídrico? En el balance hídrico lo que buscamos es ¿para qué conocer este balance hídrico? Tenemos un bosque, un suelo, y lo que se trata ahora es de que se entienda cuáles son las fases del ciclo hidrológico, pero no lo que nos enseñaron siempre en la primaria, sino más bien desde cómo se dan los cambios a cada lugar, cuánto llueve, cuánto escurre, cuánto se infiltra, cosas que no hemos visto antes. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo hidrológico en una parcela, en un bosque, en un cultivo? Pues primero tenemos una precipitación, normalmente es lluvia, pero también puede ser granizo, nieve. Tenemos una intercepción de esa precipitación y luego un escurrimiento por el fuste de los árboles. Tenemos un almacenamiento de humedad en el suelo, se da un escurrimiento superficial y subsuperficial y a veces hay una percolación y recarga de acuíferos si es que la cantidad de lluvia es importante. Y uno de los factores muy importante para las cuestiones ambientales y naturales es la evapotranspiración, que es hacia donde nos vamos a enfocar a cómo hacer el balance entre la precipitación y la evapotranspiración. Precipitación. Cuando hablamos de precipitación, pues estamos hablando solamente de la lluvia que cae, nieve, granizo, decíamos, y que se va por los árboles y llega hasta el suelo. En cuanto al almacenamiento de humedad en el suelo, es muy importante, como podemos ver aquí, nada más tenemos esta parte del suelo que es lo que almacena. Entonces es muy importante saber qué tanto de suelo es lo que hay en esto, ¿no? Y obviamente la cantidad de agua en el suelo pues va a variar dependiendo del tamaño del suelo, ¿no? Si tenemos un suelo mucho más grande, mucho más profundo, va a poder almacenar una mayor cantidad de agua. ¿Qué pasa con el escurrimiento? Bueno, pues el agua que no se puede almacenar en el suelo o cuando el suelo está saturado empieza a escurrir. Si tenemos pendiente en el terreno, empieza a escurrir. Si no tenemos pendiente, si es un área plana, empieza a encharcarse o a inundarse, dependiendo de la magnitud del escurrimiento. Y posteriormente, si logramos ya la saturación del suelo y tenemos una buena distribución del agua en el suelo, ocurre la percolación que va a lo largo del perfil del suelo, todo esto, o esto entra en el suelo, o después de la percolación, pues podemos tener la parte de la recarga de acuíferos, que es como en este caso, es como tenemos las áreas después de que entra el agua en el suelo, entra hacia los mantos acuíferos subterráneos y esto es lo que nos forma los ríos subterráneos o cenotes en este caso. Y decía, pues una de las cosas importantes es enfocarnos en la evapotranspiración. Entonces la evapotranspiración es lo que nos llega a formar las nubes que van luego a lluvia y bueno, pues lo asociamos siempre con el agua que llega hasta el mar y todo lo que ya nos enseñaron del ciclo hidrológico. Entonces es importante este balance. Bueno, pues para trabajar el balance hídrico entre la precipitación y la evapotranspiración, buscamos la fuente de información que nos diga dónde llueve, cómo llueve, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, entramos a la página del Servicio Meteorológico Nacional, que está aquí, que ustedes pueden ver, smn.conagua.gov.mx, va a aparecer esta página. Y posteriormente, dentro de esto, entramos al área de climatología, y en climatología nosotros buscamos la información climatológica. Y lo que nos interesa en particular de la información climatológica, pues son las normales climatológicas. Cuando le damos a las normales climatológicas, nos aparecen todas las estaciones que tenemos,
todas las que existen en el país. Aquí nosotros podemos descargar un KMZ para verlo en Google Earth o para transformarlo luego en Shape, o bien nosotros darle clic a una estación y nos va a aparecer esta estación. Por ejemplo, en este caso para el estado de Veracruz, la estación de Coyame, el pueblo de Coyame. Entonces de ahí obtenemos esa información. Y cuando le damos en la página, si le damos clic ahí donde estaba la estación, nos aparecen entonces los datos que son las normales climatológicas en el periodo de 1951 a 2010. No todas tienen este periodo de años, pero siempre elegimos este porque para fines estadísticos, entre más datos tengamos, eso es mucho mejor, ¿no? Y obviamente vienen los datos de cómo se llama la estación, cuál es su número que le corresponde y en qué coordenadas está ubicada. Estos son muy importantes saberlo, ¿no? Si nosotros seleccionamos ya la estación, lo que nos interesa es la temperatura. En esta parte en la temperatura máxima, esta no nos interesa, no es la que requerimos propiamente. La temperatura que a nosotros nos interesa es la temperatura media. Aquí, esta. Entonces, esta es la que vamos a seleccionar y también nos interesa la precipitación normal, no los máximos ni los mínimos. Si ustedes pueden ver, en esta estación es muy lluviosa, llueven 4.500 milímetros. Entonces, como decimos, seleccionamos la temperatura, seleccionamos la precipitación y esto es lo que vamos a copiar para llevarlo a Excel. Primero, copiamos los datos de la estación, que son los que están aquí, traemos estos y copiamos la temperatura y la precipitación. Estos datos no los copia en un formato de texto, entonces para trabajarlos en Excel pues no nos sirve, entonces tenemos que transformar el texto en columnas, vamos al menú, tomamos las herramientas de análisis de datos, luego texto en columnas y escogemos la función en columnas. Al escoger la función texto en columnas, que era la celda que teníamos seleccionada, nos divide aquí el texto en las columnas, le damos siguiente y entonces marca las columnas, damos finalizar y como ven, esta que teníamos seleccionada ya le cambió en columnas, ya no está todo junto, estas todavía permanecen juntas. Entonces después tomamos los siguientes elementos y hacemos lo mismo, el texto en columnas para la temperatura y para la precipitación. Sin embargo, cuando vemos cómo nos deja las columnas, nos está mezclando. Entonces, si le diéramos siguiente, nos va a mezclar los números y no nos va a servir. Decíamos, como seleccionamos antes estas dos y nos marcó las columnas mal, entonces usamos otra opción donde tomamos la tabulación o el espacio y entonces ya nos separa las columnas adecuadamente, ya no nos está mezclando los números. Ustedes pueden ver que ahora sí está claro, ¿no? Le damos finalizar y entonces ya las columnas están bien, ¿no? Cada mes le corresponde una cantidad de temperatura y una cantidad de precipitación. Entonces, ya que tenemos seleccionadas las columnas, solamente cambiamos donde decía normal por lo que es la variable, que en este caso es la temperatura y la precipitación. Bueno, para hacer el balance hídrico, nosotros requerimos usar el sistema de Torwaite. El modelo de Torwaite usa la precipitación en centímetros. Entonces lo que requerimos es dividir la precipitación que está en milímetros entre 10 para que nos dé la precipitación en centímetros, que es como se requiere en el modelo. Dividimos, muy sencillo, nos da la precipitación en centímetros y luego empezamos a mirar la fórmula de Torwaite, que es una fórmula que de repente parece muy compleja, ¿no?
es 1.6 10 por la temperatura normal entre el índice de calor anual por toda esta elevación que tenemos, ¿no? Recordemos, es la evapotranspiración sin corregir, la temperatura media del mes y el índice de calor anual. Entonces, una vez que tenemos aquí ya la precipitación en centímetros, introducimos la fórmula. Decía Torwaite que requerimos el índice de calor anual, pero para eso tenemos que calcularla en el índice de calor mensual, ¿no? Entonces hacemos la temperatura entre la variable y eso nos va a dar el índice de calor. Aplicamos la fórmula y cuando sumamos todo esto, acá obtenemos el índice de calor anual. Entonces, con el índice de calor anual podemos empezar con la fórmula, ¿verdad? Ya tenemos el índice de calor anual, la fórmula de Torwaite. Aquí está la temperatura, que es B10, y el índice de calor anual, que es esta celda, que es N13. Ustedes pueden ver que aquí está N13 marcada, y podemos aplicar toda la fórmula que nos dice Torwaite. Una vez que tenemos esto, solo arrastramos la fórmula hasta aquí y obtenemos ya el primer valor de la evapotranspiración sin corregir. Entonces tenemos ya la temperatura, tenemos la precipitación y tenemos la evapotranspiración. Entonces buscamos el factor de corrección por latitud. Recordemos que la estación estaba en los 18 grados. Tomamos los valores de corrección del factor de corrección, los colocamos aquí y esto es muy fácil. Solamente necesitamos multiplicar la evapotranspiración sin corregir por el factor de corrección. Entonces ponemos estas dos celdas una por otra y obtenemos arrastramos la fórmula y obtenemos la evapotranspiración mensual corregida. Entonces ahora sí ya tenemos la precipitación y tenemos la evapotranspiración potencial corregida, que esto es justo lo que queremos, hacer el balance entre cuánto llueve y entre cuánto se evapora. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con estas dos variables. Para saber este cálculo de cuánto llueve, cuánto se evapora, ya lo tenemos aquí. Entonces nos interesa calcular dos factores muy importantes para términos ambientales o para términos agronómicos, que es la humedad almacenada y el movimiento de humedad. Entonces, esta es quizá la parte más fina del balance hídrico, de acuerdo a Torwaite, y lo que hacemos es buscamos en el mes donde la precipitación es mayor que la evapotranspiración. En este caso son muchos meses, pero requerimos de ver cuál es el mes donde realmente empieza a haber más cantidad de agua. Entonces, para eso nos ayuda a tener una pequeña gráfica. Muchos le dicen climograma, pero esto realmente solo es un diagrama umbrotérmico de esta estación. Y entonces podemos ver que es un régimen de lluvias en verano, que empieza a llover en este verano, ¿no? De junio a noviembre. Y vemos aquí el efecto de la canícula o la sequía intraestival, que está entre julio y agosto, ¿verdad? Entonces podemos ver que el régimen es de lluvias en verano y entonces debemos de escoger el mes del verano donde la precipitación supera a la evapotranspiración para de ahí en adelante empezar a hacer el balance hídrico. Entonces si vemos aquí tenemos 11 y aquí tenemos 15, o sea aquí todavía no se supera, pero acá ya tenemos 38 y tenemos 15. En este momento ya la evapotranspiración es menor que la precipitación y entonces podemos tener una ganancia de agua.
Bueno, decíamos que en este momento tenemos ya una ganancia de agua. Entonces, si nosotros a la lluvia, que son 38 centímetros, le restamos 15 centímetros, que son lo que se evapora, se evapotranspira, entonces tenemos 23 centímetros que pasan a ser un movimiento de humedad. Este movimiento de humedad llega hasta el suelo y vamos a ver qué le pasa en el suelo. Torwart supone que solamente el suelo puede almacenar 10 centímetros de agua, que en todo este perfil de suelo que tenemos, solo es capaz de almacenar 10 centímetros de agua, que va a infiltrarse aquí todo esto. Si comparamos al suelo con un vaso, entonces esto quiere decir que este vaso solamente tiene la capacidad de almacenar 10 centímetros de agua cuando esté lleno. Vimos en el ejemplo que eran 23 centímetros de agua. Eso quiere decir que el suelo se va a llenar hasta los 10 centímetros y luego van a escurrir los otros 13 centímetros. Por eso, lo que hacemos a la hora de obtener el movimiento de humedad, pues aquí nos va a dar los 23 centímetros, pero nosotros solamente escribimos 10. En ese momento se llenó y tenemos un movimiento de humedad de un vaso que estaba vacío hasta 10. Luego, la humedad almacenada, o sea, el contenido del vaso, son 10 centímetros. El vaso no puede almacenar más. Lo demás va a ir a escurrimiento o a percolación. Y en el siguiente mes, si nosotros le restamos a 61, le restamos 14, nos van a dar 45, pero el vaso está lleno, entonces la humedad almacenada sigue siendo 10 porque el vaso ya estaba lleno. Y el movimiento de humedad es 0 porque como el vaso estaba lleno, pues no puede almacenar más, ¿no? Si vemos los siguientes meses pasa lo mismo. La precipitación es alta, la evapotranspiración baja, pero como el vaso ya lo tenemos lleno, ya no le cabe más agua y seguimos teniendo la misma humedad almacenada. Así continúa para el resto de los meses durante todo el año. Por eso aquí se siguen conservando 10 y se sigue conservando 0. No hay movimiento de humedad. Nos da hasta llegar hasta enero, a febrero. En marzo todavía llueven 11 y se evapora 9,58. Y en abril empezamos a tener ya una pequeña deficiencia de humedad. Entonces, cuando vemos en abril, bajó de 10 a 6, ¿no? ¿Por qué? Porque los árboles o las plantas cualquiera tomaron esta cantidad de agua. Como la evapotranspiración fue mayor que la precipitación, entonces el árbol para seguir haciendo sus funciones tuvo que tomar el agua que estaba almacenada en el suelo, que esta cantidad fueron 3,15 centímetros. Si vemos al siguiente mes, mayo, que es el mes más seco, la precipitación fue inferior y entonces el árbol tuvo que tomar 6 y tantos centímetros de agua y entonces el vaso quedó solamente con 2 centímetros. Por eso vemos que el movimiento de humedad fue 4 menos 4, ¿no? Y la humedad almacenada que se quedó aquí fueron solamente 2, que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Si continuara la sequía, en junio el vaso probablemente se vaciaría, pero empieza a llover en junio y entonces el vaso se llena y completamos entonces el balance hídrico. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer con los datos de este balance hídrico? Lo que hacemos es copiar la temperatura, la precipitación más la humedad almacenada en el suelo y la evapotranspiración. Y entonces vamos a generar un cuadro como este para posteriormente hacer una gráfica. Buscamos, arrastramos la temperatura del otro lado, la traemos para acá, luego la precipitación, lo mismo, luego nos traemos la precipitación más la humedad almacenada que está aquí en la otra hoja de Excel, la siguiente hoja que está acá, y traemos la humedad almacenada, seleccionamos precipitación más la humedad almacenada
le damos Enter y nos va a llevar a hacer la suma. Y entonces tenemos esta suma de la precipitación más la humedad almacenada. Y luego hacemos lo mismo con la evapotranspiración y tenemos nuestras 4 variables ya listas en el cuadro. Seleccionamos las 4 variables, vamos a las gráficas, elegimos una gráfica de líneas, que es un poco más sencilla de interpretar en el caso de un climograma, e insertamos el gráfico, ¿no? En ese momento ya tenemos nuestro gráfico aquí. Le damos un poco de formato. El formato que requerimos es, por ejemplo, estamos graficando temperatura que está en grados centígrados contra precipitación que está en centímetros, humedad almacenada está en centímetros y evapotranspiración está en centímetros. Entonces las unidades no corresponden. Por eso lo que hacemos es mandar la temperatura a un eje secundario. Y entonces ya la temperatura nos queda dentro de este eje que va desde 0 hasta 30. Esta es la temperatura. Y tenemos la precipitación en el eje primario, que es lo que nos interesa. Buscamos darle formato, ponerle la leyenda de las cosas que son, los títulos. Vamos trabajando un poco el gráfico. Y cuando ya el gráfico está completo, entonces ya tenemos el primer climograma o un balance hídrico, en este caso balance hídrico para Coyame, Catemaco, Veracruz. Y entonces la temperatura está en este eje y la precipitación, la evapotranspiración y la precipitación más la humedad almacenada está correspondiente al eje primario, que recordemos está en centímetros, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que estos 3 elementos son comparables porque están en el mismo eje, ¿no? Viendo el climograma, ahora sí lo podemos interpretar. ¿Qué podemos hacer con este climograma? Bueno, lo que nos está diciendo esta línea, que es la evaporación, aquí la podemos ver, esta es la evaporación, y tenemos la precipitación, que está en azul. Entonces, aquí en abril y mayo es donde la precipitación es inferior a la evapotranspiración. Entonces, esta es la temporada de secas en este lugar. Pero, como tenemos humedad almacenada, aquí es la precipitación más la humedad almacenada, el árbol no sufre de estrés porque puede tomar el agua que está almacenada en el suelo. Entonces, realmente tenemos una condición buena. El climograma también nos indica que a pesar de que tenemos una muy buena precipitación, en el mes de julio-agosto se presenta la sequía entreestival, que es importante porque cuando hacemos alguna siembra o plantación de algo y si la sequía se alarga, entonces se puede secar la planta, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver mejor, ¿no? A veces nosotros nos acostumbramos a tratar de mirar el año siempre de enero a diciembre, pero los años biológicos no son así. En realidad los años biológicos se rigen por el frío y el calor o por las lluvias y las secas. Entonces, en este caso es por las lluvias y las secas. Entonces, el año para las plantas empieza en mayo y termina más o menos en abril, febrero del año siguiente. Entonces, esta es su temporada de crecimiento. Tiene esta temporada de secas y luego continúa la siguiente, otra temporada de secas y continúa la siguiente. Cuando vemos 3 años, entonces ya entendemos cómo funciona mejor. ¿Qué pasa cuando buscamos otra estación un poco más seca? Para el mismo caso, nosotros agarramos Coyame. Hay otro Coyame en Chihuahua. Aquí está Coyame, Chihuahua. Aquí está Coyame, Veracruz, ¿no? Que es el que acabamos de hacer. Volvemos al mapa del Servicio Meteorológico Nacional y buscamos entonces. A la hora de buscar nos lleva acá a otra condición muy distinta, Coyame del Sotol, una zona mucho más árida que la zona que usamos primero. Y buscamos lo mismo,
Aquí no están nuestras normales, dijimos que vamos a seleccionar esta, aunque no estén todos los datos, pero es la que nos da mayor cantidad de datos. Hacemos lo mismo, seleccionamos la temperatura media, recuerden, no la temperatura máxima, sino la temperatura media, que es esta. Traemos la temperatura, la pegamos acá en nuestro mismo formato, usamos el formato que ya teníamos hecho, por eso aquí todos estos aparecen en ceros. Y traemos los datos de la estación, 29 grados, los ponemos para tener el factor de corrección y la longitud. Recuerden que los datos de latitud y longitud de Coyame, Veracruz eran otros. Entonces copiamos la temperatura, copiamos la precipitación y también la transformamos a centímetros. Y luego hicimos el cálculo. Buscamos en este caso donde la precipitación sea mayor que la evapotranspiración y podrán ver que en ningún mes la precipitación supera la evapotranspiración. Lo que llueve jamás satisface las demandas de lo que se puede evapotranspirar. Entonces, ningún mes, septiembre, que es el mes más lluvioso, llueven 4.61 centímetros y se evaporan 14, o hay el potencial de evaporarse 14. Entonces es una condición muy árida y por eso la humedad almacenada y el movimiento de humedad en este caso siempre son cero. Cuando vemos el climograma, entonces tenemos este climograma que es la precipitación que está aquí con gris y tenemos la evapotranspiración que está aquí en azul verdoso y en todos los años, en todos los meses, perdón, la evapotranspiración supera la precipitación. Solo febrero, que es supongo el mes más frío aquí en esta zona, se acerca un poquito lo que llueve respecto de lo que se evapotranspira y vemos en el rojo lo que es la temperatura. Aquí la precipitación más la humedad almacenada no aparece porque en realidad como la humedad almacenada es cero, entonces esta línea de precipitación más humedad almacenada es exactamente igual que la línea de precipitación. No hay diferencia, son la misma. ¿Cómo es esto? Si vemos una foto de Coyame, Veracruz, entonces Coyame, Veracruz tiene una condición muy húmeda, 4.500 milímetros, y entonces tenemos esta condición, ¿no? Está pegado a la laguna de Catemaco, en la zona de los Tuxtlas, una zona muy, muy lluviosa. ¿Qué pasa con Coyame, Chihuahua? Coyame, Chihuahua, en el desierto chihuahuense, tiene una condición muy árida, ¿no? Tenemos Gobernadora, Yucas y todo eso. Y uno entonces pensaría que en Coyame, Chihuahua no habría plantas porque la evapotranspiración siempre supera a la precipitación. Y sin embargo vemos que no es así. Tenemos una zona desértica como esta que cuando llueve es toda una magia, ¿no? Los desiertos floridos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, ahí vemos entonces que nuestro modelo no se ajusta exactamente a lo que es naturalmente. ¿Por qué? Porque nuestro modelo considera la precipitación mensual para calcular una evapotranspiración mensual. Y realmente esto ocurre en un día o en 2 días. Esos 40 milímetros de lluvia que veíamos pueden caer en una sola lluvia y en ese momento obviamente que el agua llega al suelo, se infiltra, se almacena y las plantas lo aprovechan. Entonces, recordando el balance hídrico, nosotros tenemos un bosque, como se está aquí dibujando. En este bosque ocurre que está el suelo, con sus diferentes horizontes, diferentes capas que tiene el suelo. Tenemos las nubes y entonces empieza a llover. Parte de esta lluvia se queda aquí, almacenada, parte viene sobre el escurrimiento fustal, se infiltra, se percola y entonces tenemos precipitación, intercepción de copa, almacenamiento de humedad. Esta no es una A, es una delta. Entonces, delta de humedad, escurrimiento, percolación,
recarga de acuíferos y evapotranspiración. Entonces, esto es lo que tenemos de lo que es todo el balance hídrico y ahora entendemos un poco mejor cómo se da en un sitio en particular. Bueno, pues esto es lo que espero que entiendan con este video. Es algo muy simple. En realidad lo complicado es Excel, entonces, o sencillo realmente también, pero lo que queremos es que entiendan que el balance hídrico solamente debemos saber cómo se da cada fase. Muchas gracias y espero que sea de utilidad para ustedes.